Hola, muy buenas. Quería comentaros y contaros la experiencia que he vivido los últimos días en Lorca a partir del terremoto y cómo eso pues me ha influido a mí personalmente y ha influido un poco en ver otra perspectiva del trabajo, de la terapia aplicada a situaciones de crisis y de emergencia y del trabajo que podemos hacer con los cuentos en estas situaciones. Bueno, no sé si os enterasteis por los medios de comunicación que hubo un terremoto en la ciudad de Lorca, en Murcia, que hubo 9 muertos y sobre todo, y lo que no se conoce tanto de las consecuencias del terremoto, porque al fin y al cabo estamos hablando en muerte, que cualquiera una sola hubiera sido lo suficientemente importante, pero de uno de cada 10.000 habitantes, porque Lorca tiene 90.000 habitantes. Pero lo que se desconoce un poco es la dimensión de la catástrofe en los hogares, en las casas, si tenemos en cuenta que probablemente una de cada 5 casas va a haber que derribarla. Y lo que también pasó es que parte de los edificios públicos, curiosamente, como son los colegios y los institutos, pues va a haber también que reformar y tirar bastantes de ellos. Con lo cual se creó una situación de emergencia porque estos colegios no podían estar en funcionamiento, había que desdoblar colegios, pero lo que realmente nos podía importar a las personas que estamos implicadas en el mundo de la terapia es lo que se denomina el estrés postraumático. ¿En qué consistiría eso? Pues en realidad es que cuando nos ocurre algo muy muy impactante, un trauma, un susto, una situación de emergencia, en este caso un terremoto, que es algo que nos asusta especialmente, ¿qué secuelas deja en nosotros? Y lo que es cierto es que, y mi experiencia de toda esta semana en Lorca, es que a todo el mundo le deja secuelas. No solo a los niños, que es con quienes hemos ido a trabajar, sino a los profesores, a los padres y a toda la población. ¿Por qué deja secuelas? Pues para empezar por los propios testimonios de lo que nos cuenta la gente. Y lo que nos cuenta la gente es que se oyó como un bramido, que se oía la tierra como una ola que viniera por debajo, y que ese bramido al poco tiempo se convirtió en un temblor, que además fueron 3, 2 bastante fuertes, y como fueron además en superficie, aunque los medios de comunicación hablaban de un terremoto de grado 5, a nivel efectivo fue como uno de 7, ¿no? Porque fue muy cerca al epicentro de la ciudad y muy en superficie. Y eso hizo que ese terremoto hiciera que a la gente se le cayeron muebles encima, se cayeron elementos estructurales de la casa, de los techos, se agrietaron las paredes e incluso algunas cayeron, sin contar ya con que algunos edificios llegaron a tener lo que se llama el efecto sándwich y cayeron completamente encima de la vivienda. Todo eso supuso que la gente, con el primer temblor, que no fue el que hizo todo este destrozo, salió a la calle, estaban asustados, sabían que podía haber una réplica que luego no fue una réplica, fue un segundo terremoto y más fuerte que el primero. Entonces la gente, los niños, las personas salieron a la calle y en la calle les pilló el segundo temblor, y ese temblor convirtió toda la ciudad en polvo. Lo que habla también la gente es que había mucho polvo, que caían cosas por todos sitios. Y que momentos después pues te encontrabas con que había gente herida, había gente muerta en la calle, ¿no? Entonces el propio susto por lo que te está pasando, y luego los momentos de angustia. ¿Qué le habrá pasado a mi hijo? ¿Dónde están?
qué le ha pasado a mis padres, qué le ha pasado a mis amigos, a mis compañeros, a mis familiares. Se colapsaron los teléfonos, con lo cual la gente no sabía realmente si entre lo que se hablaba por las calles, de que había muertos, de que había heridos, si eran gente cercana a ti. Eso crea mucha sensación de angustia. De hecho, es la falta de información lo que crea angustia en las personas. Y las antenas de los móviles se colapsaron y no había forma de conectar. A eso le sumamos que la gente no sabía, había salido de las casas, no sabían cómo estaban sus casas, iban a verlas y había calles por las que no podían pasar, por los cascotes, por todo lo que allí estaba ocurriendo, ¿no? A esa angustia se le suma, una vez pasado el primer susto, bueno, no me ha pasado nada, la gente duerme en la calle, que también es una situación pues estresante y de indefensión porque tenían tanto miedo. El miedo se le había metido en el cuerpo y no querían volver a sus casas, y lo que se encuentran es que al día siguiente, cuando van a ver sus casas, pues los técnicos, los peritos, los arquitectos empiezan a visitarlas para ver si pueden entrar y empiezan a poner unos puntos como si fuera un semáforo verde, amarillo y rojo. Entonces las amarillas no podían entrar, se podrían arreglar pero no pueden entrar, y en las rojas no se puede entrar ni siquiera un minuto. También hay que ver lo que los niños cuentan de esto, ¿no? Y los padres, ¿no? De que como muchos entraban con un bombero durante 3 minutos y tenían que coger el dinero, los documentos y salir corriendo porque se podía caer encima, ¿no? Pues más angustia, más estrés, más ansiedad. Y luego la sensación de ¿qué va a pasar con mi casa? Ya os comentaba que probablemente una de cada 4, cada 5, cada 6 casas la están demoliendo ya, de hecho, esta semana. Eso genera también mucha indefensión, porque tu casa es tu lugar de seguridad. Entonces, ¿qué hago si no puedo ir a mi casa? Una cosa es que me pueda ir 2 o 3 días a casa de un familiar, pero es que mucha gente se va a tirar meses y otros ya no van a poder volver nunca a su casa. Los niños no tienen sus juguetes, no tienen sus libros, no tienen su espacio de seguridad, ni los niños ni los padres. Claro, cuando perdemos la seguridad de la casa, perdemos las referencias, perdemos nuestros recuerdos, nuestras fotos, nuestros objetos, los regalos de nuestra vida. Y por eso vemos también a la gente estos días que están produciéndose los derribos, pues llorando en las calles y sintiendo todo eso se contagia, porque el miedo también os puedo decir que es como la risa, se contagia. Una de las cosas que nos contaba la gente es que después del terremoto no se veía gente sola andando por las calles, la gente iba como en grupo, ¿no? Porque en la compañía lo que nos hace a los seres humanos sentirnos menos solos, sentir menos miedo. También se dio el duelo de las personas que han muerto, que a veces son conocidos, o vecinos, o amigos, y de las personas que están hospitalizadas. Ante todo esta pérdida de referencia y sobre todo este susto que no se les quita del cuerpo a las personas, porque ¿qué es el estrés postraumático? Pues va desde cuestiones físicas, se te altera el sueño, a lo mejor tienes insomnio, no te puedes dormir, o tienes pesadillas recurrentes sobre que va a volver a pasar otro terremoto. Otra de las cosas que le ocurre a la gente es que tiene dolor de barriga, no quiere comer o no tiene ganas de comer, o le da ansiedad y entonces necesita comer muchísimo para quitarse la ansiedad, o sencillamente se le descompone el cuerpo y entonces tienen diarrea, o tienen estreñimiento, o tienen dolores de cabeza. Pues todas estas cosas son las que nos encontramos al ir a Lorca, y es que todos los habitantes de una u otra forma están somatizando, están sacando ese miedo que han pasado, que aunque fueron unos segundos, está ahí, y lo que tenemos que intentar es que no se quede para siempre. Dentro de ese marco es cuando, por ejemplo, la Consejería de Educación se le ocurre mandar a toda una serie de psicólogos, de orientadores voluntarios para trabajar en los colegios, para evitar precisamente que se den estos síntomas de estrés, y crean un diseño de trabajo. Yo como orientador me presento voluntario para ir a trabajar a un colegio, nos mandan a un orientador por cada 4 aulas,
100 orientadores de toda la región, nos vamos a trabajar allí durante 2 semanas. Y entonces se me ocurre y nos piden que aportemos nuestra experiencia. Entonces lo que hice ese fin de semana fue empezar a recopilar todo un trabajo que llevamos años haciendo personalmente yo y la gente de la Asociación de Cuentoterapia, para ver cómo podíamos aplicar los temas, que además teníamos un módulo de trabajo que era el tema de los miedos, cómo podíamos ayudar a superar el miedo y toda la sintomatología asociada a haber vivido una experiencia tan traumática como esta. Y eso sería lo que pasaría ahora a contaros.